Producción, posiblemente era la primera vez que Ruperto Peralta se paraba frente a un micrófono. La mujer rubia le dio una señal y el jornalero del ingenio Santa Ana de Tucumán, con voz aguda y fuerte, entonó una serie de octosílabos mientras su hermano Remigio le acompañaba con caja. Al terminar, la mujer, Isabel Aretz, que había llegado de Buenos Aires con un equipo portátil de grabación, levantó la púa del disco de pasta y anotó en su libreta Vidala, mientras que Aureliano Ibáñez, otro jornalero del ingenio, se acomodaba frente al micrófono para cantar otra pieza. A la sección de grabación se sumaron Nicolás Romero y Fermín Tejeda, dos empleados de la administración, quienes ejecutaron con sus guitarras un vals, una habanera y una samba. Al terminar, Aretz les permitió a los ejecutantes escuchar sus voces registradas en el disco. Los trabajadores del ingenio Santa Ana se habrán asombrado de esta interrupción extraña de sus tareas. ¿Para qué querría esta señora grabarlos? Sus voces nunca aparecerían en la radio y su vida continuaría en el ingenio, cantando solo para sus amigos en los carnavales o en bailes de familia. Isabel Aretz era una musicóloga interesada en el folclore criollo del noroeste y los trabajadores músicos, sin saberlo, estaban tomando parte en los orígenes del movimiento folclórico argentino. Aretz, junto a su amiga, la fotógrafa Elena Hoffman, visitó Santa Ana en 1941 como parte de un extenso trabajo de campo que la llevó en tren, auto y a lomo de mula por decenas de pueblos tucumanos, del llano a la montaña, con su equipo portátil de grabación. Las grabaciones, que no tenían un fin comercial, hoy son parte del patrimonio cultural de la nación y junto con los cientos de otros másters hechos por Aretz, Carlos Vega, Silvia Eisenstein y otros musicólogos allí en los años 40, están guardados en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Pocos años antes, otro folclorista, Juan Alfonso Carrizo, había recorrido los mismos pueblos interrogando a los paisanos sobre décimas, coplas, himnos religiosos, rimas infantiles, romances y adivinanzas. Una pista lo llevaría a don Apolinario Verbel, carretero del ingenio Santa Rosa, quien le dictó decenas de canciones de antigua data. En 1943, completando el ciclo de investigación folclórica, Augusto Cortázar visitaría el carnaval calchaquí en Amaicha, en Colalao y Cafayate, observando y registrando las señaladas, los topamientos, las enharinadas, los duelos de bagualas y otras prácticas ancestrales tan arraigadas como desconocidas para millones de argentinos en Buenos Aires y en otras ciudades de la región pampeana. Con la publicación de trabajos claves como Los cancioneros populares de Carrizo entre 1928 a 1941, La música tradicional argentina de Isabel Aretz en 1946 y El folclore del carnaval calchaquí de Cortázar en 1949, el norte terminó por consagrarse como el lugar donde las tradiciones nacionales permanecían vivas y donde residía el verdadero espíritu de la argentinidad. Este lugar especial que ocuparía el noroeste en la construcción imaginaria de la nacionalidad había comenzado a tomar forma en la década de 1890 con los trabajos arqueológicos y etnográficos de Lafón Quevedo, Adán Quiroga y Eduardo Ambrosetti, y se articuló como paradigma con los trabajos de Joaquín B. González, Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones. A principios del siglo XX, intelectuales, académicos y educadores comenzaron a referirse al noroeste y al interior, en un sentido más amplio, como la verdadera Argentina contrapuesta a Buenos Aires, ciudad cosmopolita y desarraigada. Ese dualismo cultural conllevaba una valoración moral, mientras que Buenos Aires se europeizaba, los supuestos valores argentinos se corrompían por la multiplicación de efectos disolventes. Entre esos efectos disolventes se enumeraba el materialismo, el laicismo, el afán de imitar modas europeas y, peor aún, el feminismo, el socialismo y el anarquismo. En contrapartida, el nacionalismo definía a los pobladores criollos del interior profundo, el arriero cuyano, el zafrero tucumano, la telera puntana o el gaucho salteño, como los poseedores de valores morales acendrados. Estos campesinos criollos habían conservado una sabiduría ancestral sencilla e incontaminada
que ponía la religión católica, la protección de la familia, la defensa de la patria y el cumplimiento de la palabra prestada por sobre sus intereses personales. Dichos valores aparecerían reflejados en el arte anónimo que practicaban, especialmente las décimas rememoradas por los músicos campesinos. El criollismo había ya definido esos valores como propios del gaucho pampeano, el arquetipo máximo de la nacionalidad. Pero mientras el gaucho se daba por extinguido o contaminado por los inmigrantes vecinos, los criollos del interior continuaban conservando hasta el presente los valores y creencias de la Edad de Oro pasada que los nacionalistas localizaban entre la conquista española y la llegada de la inmigración a fines del siglo XIX. El trabajo de los folcloristas académicos como Aretz y Carrizo se encargó de construir este arquetipo, mientras que los folcloristas mediáticos, los educadores, los miembros de peñas y los organizadores de festivales se encargaron de difundirlo hasta convertirlo en una creencia compartida para la mayoría de la población. Pero el trabajo de los folcloristas y educadores no se limitaba a corroborar o instalar una creencia intelectual. Número 34. Vidala. Dicen que el carnaval viene por el camino de Salta y en Loreto se detiene porque lo esperan sin falta. Y ya se acerca el domingo y con él el carnaval. Con una linda trinchera, con buen patio pa' bailar, con una cancha de taba que en la reunión no hay falta. Ya se acerca el domingo y con él el carnaval. La música que nos acompaña es parte de Viaje por el Noroeste Argentino, uno de esos discos realizados, que recién estaba narrando muy bien Chamosa allí en su libro, realizado por Isabel Aretz en sus viajes al norte del país, a recopilar y a grabar a los trabajadores de los ingenios azucareros. Continuamos adelante con el propósito del trabajo de Chamosa. Dice, este libro se propone explorar cómo el desarrollo del movimiento folclórico en la Argentina estuvo ligado en sus orígenes a los intereses económicos y políticos de las oligarquías provinciales, específicamente de la élite azucarera de Tucumán. La evolución del nacionalismo cultural siguió en parte las modas transnacionales y en parte la propia dinámica del campo cultural, pero el anticosmopolitismo liberal que nutriera al movimiento folclórico no hubiera pasado de un nicho intelectual si poderosos intereses como el del lobby azucarero no lo hubieran sustentado en forma constante y eficaz. Y aquí entra a jugar en ese panorama de desarrollo de las artes folclóricas las diferentes élites regionales y las industrias que esas élites tenían de alguna manera. La clave, dice Chamosa, para el cambio de orientación de la élite provincial fue la pérdida de poder real que supuso la aplicación de la ley Sáenz Peña en combinación con la recesión provocada por la Primera Guerra Mundial y que siguió afectando las economías regionales durante la década del 20. Ese contexto favoreció la adopción del nacionalismo por la misma élite tucumana que desde la Liga del Norte hasta la caída del PAN había estado al frente del liberalismo argentino. Lo que estaba en juego, además de su poder político, era el equilibrio económico interregional en que se sustentaba la prosperidad de esa élite. En términos económicos, el liberalismo ensayado por la Liga de Gobernadores en la década de 1870 y el PAN desde 1880 era decididamente heterodoxo. Si bien abría las puertas a la importación de bienes manufacturados y el capital extranjero, también creaba regímenes especiales de protección para un número de producciones regionales destinadas al mercado interno, como el vino, el azúcar, la yerba mate
y el algodón. La protección perjudicaba a los consumidores del litoral, pero garantizaba la estabilidad de la alianza oligárquica interprovincial. La caída de esta alianza en el periodo 1912-1916 puso a las élites conservadoras provinciales en estado de alerta. Los intereses electorales del radicalismo y el socialismo, concentrados en el electorado urbano, amenazaba con borrar de un plumazo la protección otorgada por el PAN a las agroindustrias orientadas al mercado interno. Las élites provinciales ensayaron estrategias de todo tipo para mantener el margen de ganancia de sus negocios, y entre esas estrategias está la adopción del discurso nacionalista que anteponía los intereses provinciales por los de sobre Buenos Aires. Y ahí vemos un capítulo más de los usos que se ha hecho o de las versiones del nacionalismo a lo largo de la historia argentina, como nos contaba páginas anteriores Oscar Chamosa en este libro. Y dice, bueno, que en este primer capítulo intenta explicar de qué manera el folclore, como disciplina académica, estuvo íntimamente ligada al nacionalismo reaccionario desde sus orígenes en la Europa romántica. Trae de allí el modelo para analizar lo que sucede en la Argentina con las particularidades propias de esta zona. La profesionalización del folclore y la adopción de una pátina positivista durante la segunda mitad del siglo XIX no logró borrar del todo la creencia en la existencia de un espíritu que distinguía a cada nación y que se transmitiría a través de las tradiciones orales. En Argentina, el folclore estuvo ligado en sus orígenes a exploradores científicos identificados con el proyecto de construcción del Estado-Nación capitalista. Estos científicos estaban más interesados en descubrir, indexar y almacenar información acerca de los recursos naturales y humanos a explotar que en descubrir el espíritu nacional. Por otro lado, los liberales cosmopolitas, asociados a ese proyecto, concebían la nación como un contrato social entre ciudadanos racionales sin importar el bagaje cultural de cada uno de ellos. Con esta premisa, el saber metódico sobre las culturas criollas del interior, cuyo asentamiento se remontaba al periodo colonial, correspondía más a una disciplina integrada en donde la arqueología, la historia y la observación etnográfica se superponían. Y avanza Chamosa en su libro explicando de alguna manera el rol de los intelectuales del momento, de los recopiladores, de los investigadores y también de los folcloristas que ya empezaban a ser tomados como artistas en ese panorama donde las élites provinciales, a través de sus industrias, intentaban motorizar el desarrollo del folclore. Dice, no es sorprendente entonces que los azucareros tucumanos se hayan puesto al frente de estas políticas culturales que favorecían la valoración de estos trabajadores. Proteger las fuentes de trabajo de esos campesinos criollos significaba defender las fuentes mismas de la nacionalidad. Varios varones azucareros, dirigidos por el incansable Ernesto Padilla, subvencionaron la formación de un movimiento folclórico complejo que incluía investigación académica, difusión artística y educativa. Como se verá en el segundo capítulo, nos adelanta Chamosa, la injerencia de los industriales azucareros estuvo detrás de cada estudio importante sobre el folclore criollo, dándole a los folcloristas apoyo político y económico para su investigación y publicación, e influyendo en las políticas del Estado que impulsaron el estudio del folclore en las escuelas. Esto implica en parte la preponderancia del noroeste en la formulación del canon folclórico, cuya élite, ahí pasa ya a Cuyo, deja de lado el noroeste, que al día de hoy sigue siendo muy potente en términos folclóricos, y dicen Cuyo, cuya élite vitivinícola también participó en la promoción de la cultura local, le siguió en términos de investigación y promoción del folclore local. Justamente, la fiesta de la vendimia, instituida en 1936, no tardó en convertirse en modelo de las fiestas regionales para todo el país, uno de los ámbitos más eficaces en la difusión del folclore. Los intereses cervateros, por su parte, intentaron no tanto nacionalizar la cultura de los productores, sino en nacionalizar el mismo consumo de mate, que hasta la década de 1920 era más concebido como práctica panrioplatense que algo propiamente argentino, hasta el 20. En los dos casos, la composición de un cuadro de caracteres y prácticas definidas como propiamente argentinas se desarrolló no tanto como efecto del proceso de formación nacional fomentado por el Estado central, sino como irrupción de élites e intereses económicos regionales
en peligro de perder el principio de solidaridad interregional que protegía sus negocios. Allí menciona Chamoza también a los artistas folclóricos. Desde Andrés Chazarreta a Atahualpa Yupanqui, ellos podían tener diferentes posiciones políticas, pero en general coincidían con el modelo romántico articulado por los folcloristas académicos y otros intelectuales. El folclore musical comenzó a tomar forma en el medio radiofónico, afianzándose a lo largo de la década del 30 y comienzos de los 40 como el principal competidor del tango. El gobierno conservador se sumó al apoyo al folclore, influenciado por el lobby azucarero, pero el apoyo corporativo al folclore en radio era mucho más variado, incluyendo empresas nacionales y multinacionales que competían por el mercado interno anunciando sus productos en radio. Otro papel importante, ahora que cumplimos 95 años de la radio, cómo se desarrolla el medio, el dinero que está puesto allí para las pautas y cómo explota de algún modo o empieza la difusión del folclore a través de este medio tan importante para la época. Dice Chamoza, asociar marcas con la cultura criolla era una forma de penetrar ese mercado sorteando la antipatía popular creciente con respecto al capitalismo concentrado y transnacional. Así, el jabón El Gaucho auspiciaba el programa del Gaucho Ochoa, lo cual no parecía incongruente si no fuera porque Jabón El Gaucho era una marca de la compañía Swift del Río de la Plata, es decir, de la firma de Chicago, propietaria de uno de los grandes frigoríficos de Berisso. Sin que cambiaran sustancialmente los sponsors, el gobierno militar de 1943 y luego el peronismo reforzaron la presencia radiofónica de esos artistas. Así el gobierno peronista, los azucareros tucumanos, los bodegueros cuyanos, el Partido Comunista, Swift y sellos radiofónicos variados se encontraron promoviendo el folclore criollo a un mismo tiempo. Esta es una de las tantas incongruencias que jalonan la historia del movimiento folclórico y que continuarían en las décadas siguientes. Pero esta incongruencia no era necesariamente una debilidad. Al contrario, dice Chamoza, puede decirse que justamente la variedad de ideologías, sectores económicos e intereses políticos que acompañaban el surgimiento del folclore contribuyeron a su fortalecimiento y a su capacidad de supervivencia a lo largo de más de medio siglo de cambios políticos y económicos constantes. Parte de Breve Historia del Folclore Argentino, Oscar Chamoza, 1920-1970, Identidad, Política y Nación. Seguimos en el disco de 1952, recopilado por Isabel Aretz, aquellas voces de trabajadores y personas que vivían en el norte del país. Número 7. Ya me voy. Ya me voy, ya me estoy yendo, me he de ir por el camino más triste, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Esta calle voy pasando, me he de ir arrastrando mis cadenas, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Clavelito, clavelito, me he de ir, hasta quererte es delito, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. ¿Para qué Dios me daría? Me he de ir, tanto amor para quererte, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. La luna no me alumbra, me he de ir, la suerte no me ayuda, ya no me has de ver. Bueno, escuchamos ahora las coplas Ya me voy, que vienen de aquella época, de aquellas décadas atrás. Los Doña María, de hecho, en su primer disco las grabaron con DJ, con scratch, no remixadas, sino bueno, con una apropiación muy singular de su mirada del folclore. Trascendieron mucho el tiempo y vienen desde allí estas coplas. Empiecen ustedes en Isabel Aretz recorriendo en distintos medios de locomoción a aquellos territorios y registrando a estas personas. Antes de meternos en el documental, otro de los materiales que traje un poco para cotejar con el libro de Oscar Chamoza, termina diciendo en su introducción
que su trabajo considera al movimiento folclórico como un fenómeno complejo y polifacético que reunía intelectuales, investigadores, artistas, educadores, funcionarios, empresarios, productores y simples ciudadanos de orígenes e intereses no solo diversos, sino también contrapuestos. El movimiento se dividía al menos en 3 áreas fácilmente distinguibles: el folclore académico, estrechamente ligado al educativo; el artístico, especialmente la música de raíz folclórica; y el asociativo, que incluía las peñas, círculos criollistas y distintas asociaciones civiles encomendadas al estudio y a la difusión del folclore. Estas distintas áreas se superponían y se reforzaban mutuamente, coincidiendo todas en el objetivo de defender las costumbres nacionales. Más allá de los matices, facciones y esferas de actividad, todos los involucrados en el movimiento folclórico, desde los periodistas, escritores, productores artísticos, investigadores académicos y funcionarios de gobierno, coincidían en idealizar a los habitantes pobres de las campañas de origen criollo como el arquetipo de la argentinidad. Irónicamente, quienes no formaban por lo general parte de este movimiento eran los mismos sujetos del folclore. Me refiero, dice Chamosa, a los miembros de las comunidades criollas mencionadas en decenas de composiciones, quienes bailaban samba no porque la aprendieran en la escuela o en una academia. Ellos eran interrogados, fotografiados o grabados por los folcloristas, sus costumbres, pesares y paisajes circundantes evocados en muchísimas canciones, sus rostros reproducidos en pinturas, producciones cinematográficas y manuales de texto, sus vestimentas imitadas en disfraces para turistas o fiestas escolares. El significado de ser argentino cambiaba de acuerdo a los discursos políticos dominantes y los modelos de país que se sucedían de acuerdo a las tendencias y presiones transnacionales, pero el significante se mantuvo estable. Estos criollos rurales del interior, sobre los que se predicaban tantas virtudes y proezas diferentes, se les dejaba poco espacio para ser sujetos de su propio destino. Bueno, hay parte de la introducción de este libro que está en las librerías, se lo recomiendo, de Oscar Chamosa, Breve historia del folclore argentino. Ahora vamos a escuchar un fragmento